El asesoramiento psicológico para padres y entrenadores con hijos del deporte se vuelve un área de trabajo y de consideración súper importante para aquellas personas que tienen a niños jóvenes involucradas en un proceso de desarrollo deportivo. Y esto nace desde la perspectiva de que tanto estos niños y jóvenes que practican algún deporte pueden verse expuestos a situaciones complejas que pueden afectar su bienestar y además el desarrollo de ellos como personas. Entonces, una práctica mal dirigida, mantenida en el tiempo, puede generar, por ejemplo, que un niño se desmotive con la actividad o que tenga algunas complicaciones en la práctica con la actividad o que derechamente quiera abandonar este proceso formativo que está llevando a cabo. Entonces es importante entenderlo desde el punto de vista de que tanto padres como entrenadores pueden abonar criterios, pueden sincronizar objetivos en pos del bienestar justamente de aquellos niños y jóvenes que están practicando aquella actividad deportiva. Entonces se puede entender que el afán principal de lo que busca este aspecto tiene que ver con que tenemos que poner como premisa número uno el bienestar del niño, del joven que practica el deporte. Y podemos saber también que hay una serie de actividades deportivas que son bastante exigentes, que requieren mucho sacrificio por parte de los deportistas, y eso, cuando es mal llevado, obviamente puede generar dificultades para poder mantenerse en actividad. Entonces es súper importante entender que se requiere un trabajo en equipo, una buena comunicación y un buen manejo de actitudes de los adultos principalmente sobre los niños. Entonces podemos entender que los efectos positivos de una práctica deportiva adecuada pueden generar una serie de beneficios en niños y jóvenes que practican regularmente el deporte. Hablamos de las cualidades físicas básicas como el desarrollo de la fuerza, la flexibilidad, la resistencia. También hablamos del aprendizaje de patrones motores que son asociados a la actividad. Por ejemplo, un jugador que juega al tenis aprende la motricidad de este deporte, así como el que juega fútbol, el que juega básquetbol. Otros deportes quizás que son menos comunes, por ejemplo el esquí, requieren un desarrollo de habilidades motoras que son particularmente asociadas a esa actividad. El aprendizaje de actitudes también como saber ganar, saber perder, el fair play, el favorecer justamente una práctica colaborativa, es muy importante entenderla desde el punto de vista de que también son valores que genera la práctica deportiva y que finalmente se extrapolan a todas las actividades cuando un niño o joven adquiere justamente estos principios. Del mismo modo, podemos entender que el deporte practicado de una manera regular favorece justamente el beneficio sobre la salud de cada uno de los niños y jóvenes, y además entender que cuando uno habla de niños en el deporte, inmediatamente tiene que asociarlo como una actividad lúdica y de diversión, porque es muy poco probable que un niño de 7 o 8 años entre al deporte para querer ganar y ese sea su único objetivo. Ojo, que los niños entran en la actividad con un afán recreativo, con un afán de diversión, de pasarlo bien, de poder conocer amigos, de poder involucrarse en el grupo, y desde esa base motivacional empiezan a surgir después los aspectos que tienen que ver con la competitividad y la competición en cada una de las actividades deportivas. Entonces, en definitiva, vamos a hablar de una serie de beneficios psicológicos, físicos, sociales, quiero decir, sobre esta práctica deportiva. Y cuando uno habla de la práctica deportiva como aquellos aspectos negativos o una manera inadecuada de poder llevarlos, entendemos que empiezan a aparecer, por ejemplo, la sobreexigencia sobre los rendimientos, los resultados del estudiante o del niño joven. Cuando uno observa aquello, cuando justamente el niño empieza, por ejemplo, a manifestar lesiones. ¿Y por qué aparecen las lesiones? Porque, por ejemplo, puede estar entrenando o sobreentrenándose más de lo que debería. Entonces ahí uno tiene que entender y poder reconocer cuáles son los mensajes que está transmitiendo tanto el entrenador como el padre, desde el punto de vista de saber que la práctica tiene que tener ciertos límites y tiene que tener finalmente un balance entre el desgaste físico que genera la pluriactividad de por sí, así como la recuperación. Y la recuperación no necesariamente habla de aspectos que tienen que ver con el descanso. Obviamente cuando uno habla de recuperación en el deporte, lo asocia a descanso, pero hay una serie de otras actividades que son de recuperación activa, que se denominan, por ejemplo, ejercicios de elongación, la buena alimentación, el buen sueño y los trabajos de mantenimiento general ayudan justamente a la recuperación activa sobre aquel desgaste que puede haber tenido este niño joven en su práctica deportiva. Y desde el punto de vista psicológico, una práctica más llevada habla de aquellos aspectos que tienen que ver con una baja confianza, una baja de motivación, una baja de autoestima,
hay un deterioro también en la relación familiar, porque el papá eventualmente o está muy presente o directamente no está tan presente, no le importa tanto lo que pueda estar haciendo el hijo. Lo mismo desde el punto de vista del entrenador, el entrenador puede sobrecargar o sobreenfocarse sobre algún estudiante y eso hacer que, con un afán de querer que mejore rápido, pueda lesionarse o agotarse en la actividad. Cuando hablamos de sobreexigencia sobre la práctica deportiva de este niño o joven, lo podemos asociar a situaciones de lesiones prematuras, a edades que no deberían estar sucediendo y que principalmente ocurren por sobreuso, es decir, porque se está sobreinvestigando o se está realizando de manera excesiva alguna ejecución motriz y puede dañar alguna articulación o algo por el estilo. Y desde el punto de vista psicológico, esta sobreexigencia se puede reducir principalmente en agotamiento emocional, en aburrimiento con la actividad, en desencantarse completamente con esto que está practicando y finalmente todo eso se traduce en una posibilidad de abandono de la práctica. Por un lado hablamos de dificultades de baja autoestima, de baja confianza, así como el deterioro de las relaciones familiares, cuando por ejemplo el papá tiende a tener dificultades por unos desajustes en las impresiones que puede tener él como padre y lo que estaba manifestando el niño cuando entrena en aquel deporte. Bueno, otras cosas que tienden a suceder también son los déficits de habilidades sociales, por ejemplo, que el estudiante esté tan ensimismado en querer ganar y ganarle a todos y ser el número uno y ser siempre seleccionado, que eso puede generar ciertas dificultades con sus compañeros, con sus pares. Entonces ahí también es súper importante entender que ese mensaje o ese afán del niño nace o puede estar naciendo desde una influencia que puede estar dada desde el punto de vista de lo que está diciendo el papá o que está diciendo la mamá o familiar o el mismo entrenador. Entonces, por eso se hace súper importante entender qué es lo que estamos transmitiendo a nuestros hijos cuando practican deporte. Y esa es una de las primeras fases para abordar esta temática, lograr justamente la sensibilización y la conciencia sobre nuestro propio comportamiento con los hijos. Uno, ¿cómo puede hacer aquel ejercicio? Básicamente, logrando darse cuenta qué cosas le digo a mi hijo, por ejemplo, en el momento en que está entrenando o compitiendo, qué cosas le digo para motivarlo, cuánto tiempo lo estoy acompañando en las competiciones, qué cosas me gusta que haga del deporte, cómo lo elimino con aquello que no me gusta que haga, por ejemplo, cómo le demuestro que me interesa la actividad o que estoy involucrado en el proceso y que quiero que siga creciendo, etc. Todas esas cosas finalmente van a darnos luces de cuál va a ser nuestro enfoque o cómo lo estamos haciendo en relación al entendimiento de lo que cada papá o cada entrenador puede llevar sobre la práctica de sus hijos. Entonces, ahí es súper importante tomarse un minuto y poder entender y mirarse y poder identificar aquello que le estoy diciendo o aquello que estoy actuando sobre su misma práctica deportiva. ¿Qué es lo que se recomienda? Obviamente aquí hay mensajes que tienen que ver con la consolación del estudiante cuando, por ejemplo, tiene alguna dificultad afectiva, de acompañarlo, de guiarlo, de poder estar con él, de poder transmitirle los mensajes con objetividad, también son súper importantes. Entender que el deporte es una actividad en donde se tiende a ganar o a perder y ambas posibilidades siempre van a estar inminentes. Entonces, lo importante es que como psicólogo siempre trata de educar a los deportistas, a los entrenadores y al papá, es que ellos puedan transmitir esta capacidad de que el niño entienda que el resultado finalmente del deporte no es lo más importante que ellos pueden estar persiguiendo. Finalmente, lo que siempre se traduce, y uno puede escucharlo en declaraciones de jugadores de elite que conozcan en distintas actividades, todos hacen alusión al tema de que lo único que el deportista puede tender a hacer es controlar su propio rendimiento y su propio esfuerzo. Y eso se traduce finalmente en la energía, la disciplina que pueda poner en la actividad, el involucramiento y todo lo que tenga que ver con esta sincronía que requiere para practicar el deporte que está llevando a cabo. Es súper importante entender como mensaje final que los apoderados y los entrenadores, los padres y los entrenadores y los adultos, tenemos que inculcarles a los niños y a los jóvenes que practican el deporte el afán por el esfuerzo, el afán por el sacrificio. Que esa actitud finalmente es la que lleva a que ellos puedan seguir manteniéndose en la actividad y además puedan obtener resultados. Porque a través del esfuerzo, quiero decir, el resultado es que aparece. Y hay deportes que tienden a generar mucha más frustración desde el punto de vista de la competición que otros. Por ejemplo, el tenis se habla de que es un deporte
mental, porque requiere de una capacidad de resiliencia importante para poder sobreponerse a las derrotas y para poder mantenerse en la actividad sin mayores estímulos que dependan de otros. Finalmente, todo lo que pueda llevarse a cabo en esta práctica, particularmente del tenis, es muy importante entenderla de que nace de una motivación principalmente intrínseca, o sea, mis ganas de querer mejorar, mis ganas de querer ser muy competente, mis ganas de querer aprender algo nuevo, de aplicar ciertos patrones tácticos, de aprender ciertas técnicas de golpe, etc. Todo eso es finalmente lo que a un jugador eventualmente puede mantenerlo motivado y concentrado en el progreso de su actividad. Y ahí somos los padres y los entrenadores los responsables de poder encaminarlo y demostrarle a ellos, de poder decirles que ese es el camino correcto para que ellos puedan seguir progresando. Entonces, una vez que uno pueda extraer esta información de qué es lo que estoy diciendo, qué es lo que estoy transmitiendo, es súper importante no tratarlo con aquellos aspectos positivos, como habíamos comentado anteriormente, que son relevantes para el mantenimiento de la práctica deportiva. Y estos aspectos positivos principalmente van en la línea de poder exigir de una manera adecuada, poder acompañar la práctica deportiva, poder dar un feedback adecuado, poder entender que el deporte requiere de un sacrificio, de una disciplina para que los resultados tiendan a suceder, ya sea en un mediano, corto, largo plazo, etc. Eso va dependiendo de cada situación. Y principalmente entender que el deporte es una actividad de alta exigencia cuando se lleva permanentemente en la semana y que eso finalmente va a significar que el sujeto tiene que mantenerse motivado. Y para poder mantenerse motivado necesita justamente de esta red de adultos, principalmente de colegas y compañeros, para que pueda mantenerse en la actividad. La motivación principal que un entrenador puede favorecer tiene que ver con el ambiente que genera para la práctica deportiva que está llevando a cabo. Y desde el punto de vista del padre, la motivación que puede favorecer con su hijo es justamente con todos estos aspectos que van a ser beneficiosos, que el niño o joven va a adquirir con esta práctica deportiva. Entonces, principalmente el ejercicio de concientizar, sensibilizarse a sí mismo sobre aquello que estoy hablando y aquello que estoy haciendo con mi hijo van a ser determinantes para poder ajustar, poder aunar en los criterios que tienen que ver con una buena influencia por parte de los adultos sobre la práctica deportiva de los niños y jóvenes.